Buenas tardes, una nueva edición del Gran del Sistema. Entre los comentarios está el enlace del programa Sin Censura, subido a la plataforma alternativa. El Gran Sistema 714, el dengue no existe. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Gran Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. YouTube levantó el programa 666, ya es un poco más reciente, y fui apercibido. Ya me están encima permanentemente. Bueno. Milei es el mascarón de prueba de un proyecto para destruir definitivamente la Argentina. Ni siquiera viene a hacer el trabajo sucio. Su misión es generar las condiciones para que el régimen coloque un salvador que tome la Argentina en su punto más bajo y la consolide en ese lugar. ¿Y cuál es el punto más bajo? 85% de pobreza y un ingreso promedio de 200 a 300 dólares según sea la próxima devaluación. Hay algo peor que eso. La destrucción del tejido social. No enviar alimentos a los comedores no solo provoca el hambre, sino que evita que la gente se junte y organice. Un régimen cuyo principal objetivo es el individualismo no puede permitir que quienes tienen los mismos problemas y objetivos coordinen estrategias. Es lo opuesto a dividir para gobernar. Todas las usinas del pensamiento del régimen están operando para una futura asamblea legislativa. En la misma, con el temor al retorno del kirchnerismo, imponen su propio candidato. La pregunta es, ¿tienen candidatos? Les hago una pregunta a los oyentes para que escriban en los comentarios al que consideren potable. Pero potable y posible, ¿no? No tirar cualquier nombre. Tiene que ser dentro de Juntos por el Cargo. Mi opinión es que no tienen uno acorde. Primero, si hablan de asamblea legislativa es porque Víctor Villarroel cae junto con Milei. Pero aún si siguiera ella, es muy frágil por su relación con los militares del proceso. Es una mochila muy pesada por varios motivos. El tema de los desaparecidos. Ya no importa la cantidad, eso fue una locura. La relación con las cúpulas militares con montoneros, comprobado en el juicio de la Junta, y que se hacen los boludos. Villarroel primera, se hace la pelotuda con este tema. En el juicio de la Junta está la conexión de montoneros con los militares. Y la política económica de Martínez Dios, cuya consecuencia estamos pagando hasta el día de hoy. Es imposible que alguien con ese lastre tenga la mínima posibilidad de sacar adelante un país en las condiciones que lo recibiría. Retornemos a los candidatos de la Asamblea. El peronismo tiene uno solo, hace el Kicillof. No hago juicio de valor, solo analizo. No veo otro. Todo lo que deambulan en los medios se subordina al gobernador. Reitero, en una hipotética asamblea el peronismo-kirchnerismo no tiene posibilidad. Por eso tratan de llevar la situación hacia allí. Se ha comenzado a operar contra Kicillof. Se ha presentado una denuncia penal en su contra por haber enviado efectivos a Santa Fe. Quizá tengan razón en la presentación. Pregunto, ¿Burri que quiere usar Fuerzas Armadas en lucha contra el narcotráfico, eso es legal? No me enteré de ninguna presentación judicial. Sigamos con los candidatos. De radicalismo solo se despegan Lustó y Manes. Ambos son discutidos por haber votado en contra del DNU. Otros no veo. Gobernadores ninguno con el peso suficiente. De Juntos por el Cargo no veo a nadie. Macri se encargó de liquidarlos a todos. Cualquiera que nombre pasaría lo mismo que Alberto con Cristina. Mencionan a Pichetto. Me parece que ya hizo techo, es demasiado soberbio y agrandado para este momento. Ahora bien, la pregunta es otra. ¿Se puede hacer una transición pacífica? Milei provoca violencia. Eliminó los presupuestos en salud, educación, recortes en PAMI,
eliminación de coberturas en medicamentos oncológicos, tuberculosis, de HIV, quitó el presupuesto a la oficina que se dedica a rescatar a la gente de la trata y trabajo esclavo, prostíbulos, tenedores clandestinos, obreros del campo. Ese departamento recibió las felicitaciones de organismos internacionales y lo tomaban como ejemplo en otros países. Tenían solo 60 empleados que ganan alrededor de 500.000 pesos. Su tarea, una vez que rescataban al esclavo, era dar apoyo psicológico, capacitarlo laboralmente, integrar un sistema de trabajo en convenio con los gobiernos provinciales, que habían llegado a un acuerdo con los gobiernos provinciales, y facilitar un acceso a la vivienda. Todo eso se cortó. Por lo tanto, cuando recuperen alguno, queda desamparado en la calle a la buena de Dios. Todo esto va generando violencia en la sociedad. La semana pasada anterior, frente a Isla de Gomón, un auto pasó por encima de una persona que no estaba en la marcha, solo que había sido despedido de AISA y estaba entregando su currículum. El tema es que Twitter se llenó de posteos aplaudiendo que se había atropellado un piquetero. A ver si se dan cuenta dónde estamos parados. Hay un sector de la sociedad, especialmente el núcleo duro del gobierno, los votantes de base de Milei y los simpatizantes de Juntos por el Cargo, a los que el odio los obnubila a tal extremo que aplauden la desgracia ajena. Pero en estos 3 meses de gobierno ha sido tanta la transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, que la miseria se fue desparramando como una mancha de aceite. Eso está comenzando a manifestarse con las características de odio clasista. Si no se detiene, cosa que no creo porque es la base del plan, vamos derecho a un enfrentamiento civil. Y esto no es una disquisición mía. La semana pasada a un fuerte empresario europeo le preguntaron si se podía invertir en Argentina. Su respuesta fue estar entre la hiperinflación y la guerra civil. Mucha gente, no solo dirigentes, están jugando con fuego en la puerta del polvorín. Saben lo que están haciendo. La Argentina siempre estuvo llena de cipayos y traidores. Yo no tengo ninguna duda que estamos en la puerta de saldar la deuda histórica a la que hizo referencia San Martín cuando regresó de Europa para combatir contra Brasil. Esto solo se va a solucionar cuando un bando aniquile al otro. Dijo y contó a la amargura al observar que su más glorioso oficial, Juan Lavalle, había fusilado a Dorrego, dando comienzo a una guerra civil que duró décadas. Al propio Lavalle, quien lo visitó en el barco anclado en el puerto, lo sentenció. En la situación en que usted se halla, una sola víctima que fuera a economizar a su país le servirá un consuelo inalterable, sea cual fuera el resultado de la contienda en que se haya usted empeñado, porque esta satisfacción no depende de lo demás sino de uno mismo. Lavalle no le hizo caso, tuvo que huir de Buenos Aires y fue muerto en Jujuy. Como verán, siempre alguien avisó lo que venía y otros no quisieron escuchar la advertencia, y a partir de allí la historia se repitió varias veces y siempre con resultado final a favor de los traidores. 1852 en Caseros, 1864 en la guerra con el Paraguay, 1890 Revolución Radical, 1930 derrocamiento de Irigoyen, 1955 derrocamiento de Perón, 1966 derrocamiento de Iria, 1966 derrocamiento de Isabel Perón. 2024 es la última etapa de esta historia. Nunca hubo tantos cipayos juntos. Esa es todo una señal. ¿Son ellos o nosotros? Desde que asumió este gobierno, el país fue azotado por varios eventos climáticos. El huracán en Bahía Blanca, ahora otro el 9 de julio, las tormentas en la provincia de Corrientes y estos 2 últimos vendavales en la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Durante la acontecida la semana pasada, en Twitter salieron con todo a pegarle a Kicillof por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, pero sin hacer ninguna mención de las que se produjeron en capital. Si bien no se pueden comparar, tampoco se puede comparar el PBI de La Matanza con el de la ciudad de Buenos Aires. Lo importante es que mucha gente se regodeaba por lo que acontecía Allende a la General Paz. Ese es el mensaje que envía Milei hacia abajo, potenciado por el ejército de trolls
y las miles de focas que aplauden. Se bufaban de cómo estaba la General Paz. Les recuerdo, por si no lo saben, que es jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Lo más notable es en todos los casos es la total falta de acción del gobierno nacional. Desde aquella famosa declaración en Bahía Blanca, ustedes cuentan con los medios para hacerse cargo, hasta no colaborar siquiera con un camión de agua mineral en las inundaciones de esta semana, o a lo sumo un comentario de consuelo a quienes perdieron todo por el tornado, nada, absolutamente nada, el Estado totalmente ausente. Es duro decirlo, pero es lo que se merece el pueblo argentino. Ha votado una persona que durante su campaña dijo que iba a trabajar para la liberación de Israel, y en el acto de cierre en Rosario enarboló una bandera de ese país. La gente sabía sobremanera qué le esperaba. Hoy lo ven graficado. Tenían otros 4 candidatos. Ninguno de ellos juró trabajar para otro país, ni enarboló una bandera que no sea la Argentina. Y eran de ideologías totalmente diferentes. ¿Querían un cambio? Ahí lo tienen. Eso sí, recen que no le pase nada. Ahí van a conocer el desamparo y lo que es sentirse verdaderamente solo. Y posiblemente terminen agradeciendo a un gobernador o intendente que insultaron. ¿Quieren que le diga una cosa? Cualquiera de los 24 gobernadores o más de los 3.000 intendentes, cualquiera sea su ideología, no iban a dejar desamparado a nadie por más que sepa que no lo votó. Estamos ante la presencia de gente totalmente insensible, que en esos 3 meses ha demostrado que no le importa absolutamente nadie ni nada. Acorde a quienes se subordina, tiene la misma sensibilidad de los peregrinos de los muertos con sus vecinos. Para quienes somos creyentes y queremos ver el lado positivo o vislumbrar alguna esperanza, observamos todo como señales que se envían para que la gente despierte. Señales que no se están recibiendo. Y acá hay que diferenciar las cosas. Un hecho es la desidia de los gobernadores e intendentes de no hacer las obras correspondientes y otra es el abandono de no importar absolutamente nada el dolor y sufrimiento de la gente. Los jubilados ya pagaron más del 50% del ajuste, son la casta. Los jóvenes que sostienen este gobierno se van a acordar cuando les llegue la hora de la jubilación, algo que ellos no van a tener. Hemos visto en televisión comerciantes que están cerrando sus locales, pero dicen que hay que dar más tiempo. Evidentemente les queda entregar algo más, les falta poco. Compren vaselina por las dudas. Más o menos quedó claro la estrategia del gobierno para bajar la inflación. Pero el problema de Argentina es que por un lado no tenemos una moneda que sirva como reserva de valor, por eso ahorramos en dólares, y que la diferencia entre los dólares que se obtienen por exportaciones y turismo receptivo versus los dólares que se gastan por importaciones y turismo al exterior no es suficiente. La capacidad de ahorro de la sociedad es mayor, sumado a esto a las empresas extranjeras y empresarios que giran sus ganancias al exterior. Y eso se acentúa a partir de las privatizaciones. Estos nuevos empresarios giran permanentemente sus ganancias al exterior. Y los dólares de las cosechas no alcanzan para satisfacer la demanda interna de dólares, teniendo en cuenta que de las 6 cerealeras que manejan el mercado son extranjeras. Solo quedan las retenciones. De allí el sucesivo endeudamiento exterior. Los argentinos ahorramos mucho a diferencia de los norteamericanos que viven endeudados. Ellos compran sus casas y nosotros en cuotas, nosotros de contado. La solución a este dilema es la adopción de una moneda verdadera que cumpla con la función de reserva de valor, sea adoptar el dólar, por ejemplo, o una moneda nueva con respaldo en oro. O la alternativa más audaz, cambiar por completo el sistema económico. En cuanto al cepo, lo van a abrir por un tiempo y luego lo van a tener que volver a instalar, porque la demanda de dólares es siempre mayor a los dólares que ingresan por el funcionamiento de la economía. La otra alternativa es comenzar a reemplazar importaciones y aumentar las exportaciones vendiendo con valor agregado. Nada de esto se está haciendo el gobierno. Por el contrario, siguen emitiendo bonos en dólares para planchar la divisa
y de paso le garantizan a los bancos y amigos del poder un 80% de rentabilidad en dólares, único en la galaxia. Todo se destruye, nada se trata de salvar. Todo lo que tenga relación con la gente, sus necesidades y sufrimientos es liquidado. Falleció Camila, la segunda víctima por la no entrega de remedios oncológicos. ¿Dónde está la justicia? ¿Todavía de vacaciones? ¿Son parte de la casta intocable? Mientras destruye todo lo que le ayuda a la gente, Mercado Libre recibe 100 billones de dólares por año de subsidios impositivos para que la invierta en México. En tanto acá los chicos comen de la basura y los jubilados se mueren de hambre. La lógica de este gobierno es la confrontación. Por eso todos los días buscan un nuevo enemigo y lanzan su relato e inmediatamente lo repiten los medios del régimen y el ejército de trolls. Y no les importa nada mentir o insultar porque tienen la cobertura de la justicia. No conformes con hacerle pagar el ajuste a los jubilados, ahora van por el PAMI. Tiraron al voleo una cifra de déficit, pero no publicaron la auditoría. La antigua directora no solo la desmintió, sino que aportó sus cifras y nadie de gobierno salió a corregirlas hasta ahora. Es tanta la hipocresía de la sociedad que muchas de las focas que salen a aplaudir tienen prepaga, pero los medicamentos se los piden sin cargo al PAMI, como aquellos estudios por los que tienen que pagar un adicional. Conozco varios que lo hacen, todos votaron a mi ley. Son los mismos que se quejaban por los subsidios a la luz y climatizaban sus piscinas. Cuando Cristina les dijo que podían renunciar a ellos, se contaron con los dedos de la mano lo que lo hicieron. En ese sector está la usina de odio más grande, desde la década del 50 o antes. Son los mismos que dibujaban un peludo con la imagen de Irigoyen o a Iria dando de comer a las palomas en Plaza de Mayo. Y recibieron con aplausos a General Onganía cuando ingresó como un emperador romano en un carruaje a la rural. El gobierno vende humo y la gente compra. Promociona la venta de autos de la Cámara de Diputados. Pero a los 5 empresarios que aportaron para su campaña ya les entregó negocios de tal envergadura que esos autos son una propina. Pero como se lo dibujaron que eran del kirchnerismo, las focas aplauden a full. Y nos vendieron que ese era el sector más culto. Coca-Cola vivió un derrumbe histórico en sus ventas desde que asumió la presidencia Milei. Después de la caída de las fiestas, la multinacional tuvo que rematar botellas que vencen de acá a 20 días. Las embotelladoras de Coca-Cola de todo el país publicaron promociones de 2 por 1 o descuento del 70% en la segunda unidad por la crisis de venta. En enero sus ventas cayeron 30%, en febrero 20%, y las estimaciones apuntan a que la caída llegará al 40% en marzo. Todo un síntoma de la Argentina del cambio. Lo dije muchas veces, el más grave problema argentino en sus más de 200 años de vida es la traición. En nuestra historia hubo más del doble de traidores que de próceres. Si Jesús hubiese nacido aquí tenía un apóstol y 11 traidores, y se reciclan continuamente. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires le dio acceso a la embajada inglesa a todo el sistema de monitoreo de la ciudad. Mientras estábamos distraídos siguiendo la sesión del DNU en el Senado, Jorge Macri ordenó el jueves que la policía dé todos los detalles de la red de videovigilancia a la embajadora británica y un agente enviado por Londres. Los piratas se suman al sistema de control y represión del régimen de Milei. Militares de Estados Unidos desembarcan en la hidrovía tras un acuerdo con el gobierno de Javier Milei, sin que haya pasado por el Congreso. ¿Se dan cuenta para quién quiere poderes especiales? Ahora parece que el gobernador de Buenos Aires le puso un freno, recordando una norma vigente acerca de la navegación por el río Paraná.
El martes 19 de marzo se inauguró Procens, la primera industria de economía circular del país de insectos, que fabricará aceites y harinas para alimentación de animales y fertilizantes orgánicos para abonar cultivos. Le tengo mucha fe, será otro McCain, aseguró el intendente de Balcarce, Esteban Reino. El apellido lo marca. El apellido lo marcó. Esta industria tendrá como protagonista a las larvas de mosca soldado negro, capaces de realizar un proceso natural de bioconversión, transformando basura en nutrientes de alta calidad para animales y plantas que se benefician de la eficiencia natural. Estamos siempre a la vanguardia de todo lo que venga del régimen global. William Burns, el director de la CIA, llegó este miércoles a Argentina para reunirse con funcionarios del gobierno en Casa Rosada, en una visita que no había sido anunciada. En un vuelo desde Brasil, el diplomático arribó a Buenos Aires para mantener un encuentro con el jefe de gabinete Nicolás Pose y con el jefe de la AFI, Silvestre Sívori, de que también participó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley. Algunas versiones aseguran que también será recibido por el presidente Milei, aunque esto no fue confirmado. Y escuchen los objetivos. El objetivo de la visita es analizar la ofensiva de China en América Latina, los movimientos de Hezbollah en la región y las acciones de ciberataques que ejecuta Putin desde Rusia. Señores, a marcar el paso. A ver si les queda claro este mensaje del gobierno entrerriano, sobre todo para los que me critican a mí por la adicción. Si alguno entiende lo que dice, por favor, en los comentarios me manda la traducción. No gastaremos más de lo necesario y priorizaremos las inversiones para disminuir la proliferación de mosquitos en espacios como el Campeonato Entrerriano de Triatlón, como un derecho inalienable dando vital importancia al prójimo, seguimiento y respuesta al prolijo y seguimiento colapsó totalmente, presentando también deficiencias. 27.360 de la ley número 27.360. Nadie sabía ni entendía nada. El Senado recibió la noticia de que el gobierno nacional buscaba cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema con una mezcla de sorna, desconfianza y sorpresa. Javier Milei no les había avisado ni a sus propios legisladores que propondría a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla como candidatos a ocupar el máximo tribunal. La Libertad Avanza, el PRO, el peronismo, todos habían desayunado la noticia sin que existiera ningún tipo de instancia de negociación previa o posterior incluso. Los senadores más avesados estaban atónitos. Milei pretende poner dos jueces de la Corte sin conversarlo con nadie, se preguntaban. Y es que el presidente necesita los 2/3 del Senado para formar los pliegos, es decir, que necesita hasta de Unión por la Patria. Y la existencia de un sondeo preventivo no hizo sino convencer a varios que la propuesta no era más que una maniobra distractiva. Otra venta de humo. Vamos a ver la presentación de las nuevas autoridades de la AFI, de la Servicio de Inteligencia. Trinidad von Retten. A partir de hoy soy directora de Contrainteligencia de la AFI. Gracias por confiar en mí, señor presidente Javier Milei. Ainara Lewpak. Mañana soleada en un café de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Encuentro con colegas. Ser secretaria de la AFI fue siempre para mí. Es evidente el cambio. Siempre se trató de ocultar a los integrantes del servicio de inteligencia. Esperemos que sea positivo el cambio o que no sirvan para mirar quién viene. La novia de Daniel Parisini, el troll de Milei que se hace llamar el Gordo Dan, María Belén Casas,
Fue nombrada jefa de gabinete de la Subsecretaría de Política Universitaria con un sueldo de 2 millones de pesos. Recordemos que Parisini cobra millones por ser trolls. Algunas charlas en el quincho. Estos sueldos le pagó Milei con la nuestra a sus periodistas amigos. En la primera quincena de enero, 46.600.000 pesos. En la segunda, 63.800.000. Majul cobra por mes 704.000 pesos del Estado. Periodistas, operadores de la Nación, se llevan más de 9 millones de pesos del gobierno. Explota la interna. Milei en crisis de nervios. Suspendió la reunión de gabinete y le dijo a Francos: si no conseguís las leyes que necesito, me voy. Milei contra Adorni: por culpa de ese comunicado de mierda que sacaste ayer, ahora se trabaron todos los acuerdos. Milei le propió a Villarroel de participar en todas las reuniones de gabinete. Para Javier, Villarroel está virtualmente fuera del gobierno. Lo que ignora Milei es que Villarroel junto con Macri le infiltraron casi todo el gobierno y va por su caída. Esto termina en caos. Ahora metieron un kirchnerista, ¿no? Dicen que es hijo de Lagarré. Le metieron un funcionario kirchnerista en el gobierno. Miguel Adorni pide donaciones para un jueguito virtual, algo que prohíbe el artículo 18 de la Constitución. Ahí calladitos la boca. Tanto Milei como la justicia cada vez más sumisa. Por eliminación de los subsidios a la energía que hizo Javier Milei, a la Universidad de Villa María les llegó una factura de luz de 20 millones, cuando el presupuesto total de la universidad es de 30 millones. Pero Narzora sigue sin hacer nada y deja que EPEC aumente el precio de la luz como quiere Milei. Narzora es cómplice de este tremendo ajuste a la educación pública. El gobierno de Milei no llamó a licitación para la compra de medicación para enfermos oncológicos, tuberculosis, HIV. Esto quiere decir que definitivamente por decisión de Milei se quedarán sin su medicación. Van a condenar a muerte a muchos, lo que vengo a decir yo, son totalmente insensibles. Mientras Franco le dijo a Milei que salga a actuar para que crean que todo está bien con Villarroel, Victoria le sigue infiltrando los ministerios. Hasta le infiltró la custodia presidencial. Villarroel en sociedad con Macri preparan el terreno para la caída de Milei. El gobierno de Milei empezó a demonizar la gestión de Luana Volnovich para tener una excusa y eliminar la cobertura de la mayoría de los medicamentos para los jubilados que hacía el PAMI. El PAMI con Luana tuvo un superávit de 300.000 millones. Acá están los datos. Desde el gobierno de Milei salieron a decir que nunca cortaron la asistencia de medicamentos oncológicos. Mangas de mentirosos y nefastos. Fue el propio gobierno, Milei. Petovelo, que eliminaron la cobertura de medicamentos a enfermos con cáncer. Acá tienen la resolución. Milei debía por día $40.000 de fondos reservados de la AFI para financiar a los trolls y sus jefes. El encargado de girar esos fondos del Estado es Santiago Caputo. El dinero del Estado se va por la canaleta de los trolls. La locura es total. Milei le pidió a Santiago Caputo que saque más dinero de la AFI para financiar a más cantidad de trolls, porque está perdiendo mucho en redes sociales al aumentar su imagen negativo. Incrementó el presupuesto destinado a Fernando Cerimedo. Comienzan las primeras exportaciones del gobierno de Milei. Seguimos siendo pioneros en América Latina. A partir del 2025 vamos a eliminar 5 ministerios
Y dentro de esos 5 ministerios, el primer ministerio que vamos a eliminar es el Ministerio de Justicia, que no ha servido para transparentar la justicia en este país. Ningún parlamentario, ningún senador, ningún diputado va a ganar sueldos o salarios. Se le va a cancelar una dieta, días trabajados, días pagados. La Asamblea Legislativa Plurinacional va a dejar de ser un lugar de descanso. Pero por otro lado, todos los recursos que nos vamos a ahorrar cerrando 5 ministerios, vamos a destinar para la creación del Ministerio de Emprendimiento. Estamos en condiciones de demostrar técnicamente que nosotros podemos crear 500.000 emprendimientos dotándole capital semilla. Es el momento de darle oportunidad a los jóvenes que fueron abandonados durante todo este tiempo. Mides detectó que hay argentinos en situación de calle en Maldonado, que vienen caminando de su país. Magdalena Sumarán, directora departamental del Ministerio de Desarrollo, SOCIL, dijo a contratapa de la revista FM Gente que el organismo está trabajando con personas en situación de calle, extranjeros y de otros puntos del país. No nos sirve a nosotros tampoco que se engrose la cantidad de gente en calle, que sin duda es un problema, sostuvo la jerarca. Sumarán comentó además que si recorren Maldonado hay mucha gente en situación de calle, sobre todo jóvenes. Asimismo explicó que el Mides trabaja con un programa para migrantes y a nivel departamental lo ha hecho tanto con cubanos, venezolanos y argentinos. Obviamente no son todos de calle, hay mucha gente trabajando, mucha gente que va por el Mides para que nosotros ayudemos con la cédula de identidad, con salud pública, pero también viene gente que después queda en la calle, detalló. Hemos tenido gente que ha venido caminando desde Argentina, una cosa insólita que uno no lo puede entender. Pregunto, ¿estos que se fueron caminando a Punta del Este y viven en la calle, estaban peor acá? Esto que van a escuchar lo verán reflejado en todas las acciones del régimen. El decálogo de la propaganda de guerra corresponde a 10 principios o mandamientos descubiertos por el político pacifista inglés Arthur Ponsonby en su obra La falsedad en tiempo de guerra, las mentiras de la propaganda de la Primera Guerra Mundial de 1928, en la cual expone cómo las naciones beligerantes aprendieron a mentir no solo al enemigo, sino a sus propias poblaciones, para hacer que la guerra una causa justificada. Durante las siguientes guerras del siglo XX y XXI se ha visto la vigencia de esta obra. Este es el decálogo, los títulos. Nosotros no queremos la guerra. El enemigo es el único responsable de la guerra. El enemigo es un ser execrable. Pretendemos nobles fines. El enemigo comete atrocidades voluntariamente. Los nuestros son errores involuntarios. El enemigo utiliza armas no autorizadas. Nosotros sufrimos pocas pérdidas. Los enemigos son enormes. Los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa. Nuestra causa tiene un carácter sagrado, divino o sublime. Los que ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores. Esto, léanlo, búsquenlo cuando estén los textos. En todas las guerras van a ver esto. Vamos a hacer alguna referencia al ataque terrorista en Moscú. Según ha podido saber varios medios rusos, el viernes a la tarde al menos 5 personas armadas irrumpieron en el ayuntamiento de Crocus, una estructura en la capital donde se celebran conciertos musicales, abriendo fuego con armas automáticas. También detonaría una granada o una bomba incendiaria que provocaría un gran incendio. Por ahora se habla de muchas más de 100 personas asesinadas. A principios de marzo, las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido en Rusia
publicaron declaraciones oficiales pidiendo a sus conciudadanos que evitaran asistir a conciertos y lugares públicos en Moscú debido a posibles ataques terroristas. Lo dije varias veces. Putin o es demasiado siervo del régimen, o es pichi, o es cómplice. No hay otra alternativa. Стреляют из автомата. Стреляют в толпе. Какие-то люди стреляют. Пока эти. Туда, двигайся. En la película Tenet del año 2020, simulaba un ataque terrorista en el mismo teatro en Rusia, donde hoy ocurrieron los atentados en Moscú que se atribuyó ISIS. La puesta en escena fue realizada por agentes anónimos de la CIA y el MI5. No puedo pasarla por los derechos de autor. Quienes ingresen a Telegram por el programa Desgranado en bloques, ahí la van a tener. Además, la fecha del atentado coincide con la cifra de la sociedad secreta Skull and Bones. Obama, pocos días antes, fue a visitar al primer ministro inglés a Londres, y desde el gobierno norteamericano y británico habían avisado que no vayan a espectáculos culturales en Moscú. Y los rusos no tomaron ninguna precaución. Los servicios de inteligencia de vacaciones. Aquí nadie es inocente, ni rusos, ni yanquis. Víctimas, los de siempre, la gente. Vamos a hablar de las guerras que se está gestando en Europa. Algunos dicen que no va a haber guerra, pero que el resultado final, aunque no lo hubiese, sería exactamente el mismo, que es la ruina directamente de todo el continente. Para el régimen global, la guerra siempre ha sido una salida a las crisis económicas. Más en este momento, donde se habla de tanto disminuir la población y hacerse con todas las tierras nacionales. Van a escuchar 3 informes para que observen la locura de los gobernantes y la tolerancia de las sociedades. Solo para entender con quién estamos tratando. El ministro de Defensa británico Schwab aparentemente iba a Odessa la semana pasada, pero no fue, ya que la inteligencia británica le dijo que los rusos se habían enterado de sus planes de visitar esta ciudad rusa que alguna vez fue libre. Schwab decidió no arriesgarse porque apenas el día anterior los rusos no pusieron a Zelensky y al líder griego de Odessa con un Iskander que explotó ahí, a metros estaban ellos. Y como reza el escudo de armas, lo que indignó muchísimo a Schwab, quien dijo: ¿qué permites esto? Putin, 2 líderes occidentales, serían Zelensky y un griego, si no lo han entendido, han sido puestos en peligro.
ya sea intencionalmente o no, han perdido totalmente la cabeza en cuanto a por qué Europa les permite hacer esto. Como si Europa podría permitir o prohibir algo a alguien. Schaff decidió no arriesgar su preciosa salud y en lugar de Odessa decidió viajar en locomotora a Polonia y de allí regresar en avión a nuestra isla. Luego, estos rusos apagaron su sistema de navegación mientras volaba sobre Kaliningrado. El avión voló a ciegas durante media hora. ¿Qué clase de persona estaba en riesgo? ¿Qué clase de persona? Luego, tras la fallida visita a Odessa, este payaso pidió al Parlamento británico que aumentara el gasto en defensa al 3% del PBI. Recuerden que las fuentes están en los textos, porque esto lo escribo en inglés. Aunque estemos en recesión y en medio de una crisis de costo de vida, una gran noticia. Especialmente The Guardian, junto al artículo que los maestros y directores de escuela en Gran Bretaña están dando la alarma sobre la pobreza infantil en el país, que ha aumentado a un nivel sin precedentes, supuestamente de la época de Dickens. Escuchen esto, y escuchen esto pensando en la Argentina futura. Los niños llegan a la escuela sucios. Los padres no pueden permitirse el agua caliente en las duchas y el uso de lavadoras debido al precio de la electricidad. Con falta de sueño, a veces 2 o 3 personas duermen en una cama, a veces con sus madres, debido a la falta de camas y frío. 3 de nosotros estamos calientes y hambre. Los padres no tienen dinero para simplemente dar a sus hijos un desayuno completo antes de la escuela. En algunas escuelas los profesores incluso envían a los niños a las duchas escolares para que puedan simplemente nadar y les proporcionan trajes deportivos que las propias escuelas lavan. A los niños los sacan de clase y los dejan dormir unas horas porque se quedan dormidos en clases, en las aulas cálidas de las escuelas. Los almuerzos escolares gratuitos para los pobres han batido todos los récords británicos en términos de cantidad en todos los tiempos, incluso en los tiempos de Margaret Thatcher, quien abolió la leche gratuita para los escolares. Fíjense, Mayday la puso como una ídola a Thatcher, abolió la leche vatícula en la leche gratuita a los escolares. Y en esas condiciones, cuando los niños se ven prácticamente obligados a mendigar, este payaso de Schaff gasta dinero para apoyar a Ucrania mediante el envío de armas y el entrenamiento de soldados ucranianos en Gran Bretaña, y quiere aumentar el gasto en defensa al 3% del PBI. Todo lo que necesita saber sobre estas personas están dispuestas a sacrificar el futuro de su país en forma de niños para debilitar y destruir Rusia. Pero el boomerang siempre, insisto, siempre regresa. Tomemos nota, es nuestro gran enemigo este. Pero observen a los que están llegando. ¿Cuánto falta acá? Otro. Ha estallado una interesante escaramuza entre los países bálticos y Gran Bretaña. Los halcones bálticos están descontentos con los recortes en el gasto militar y exigen volver al servicio militar obligatorio por el bien de la guerra con Rusia, incluso si no hay dinero para hacerlo. Se están discutiendo diferentes modelos, desde el sueco, donde el 10% de los estudiantes son enviados a campos de entrenamiento, hasta el finlandés con reservistas. Alemania se está moviendo hacia lo primero, donde plantea volver al servicio militar obligatorio parcial a partir de septiembre de 2025. Pero una crisis presupuestaria hace estragos en Berlín y no hay suficiente dinero ni siquiera por un ejército regular. La situación es similar al otro lado del Canal de la Mancha. El tamaño del ejército británico se reducirá a 73.000 soldados. Casi toda la artillería se ha perdido en Ucrania. Debido a la grave escasez de reclutas, los destructores deben ser desguazados. Los portaaviones se estropean constantemente y pronto se venderá uno. Los propios estados bálticos están sumidos en una crisis, pero están tratando de encontrar dinero para la militarización mediante la introducción de impuestos de guerra, como ahora pide el ministro de Asuntos Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis. Sin embargo, en el resto de Europa, sobre un polvorín de descontento popular, esta opción provocará otras olas de protesta. En Londres se ven obligados a recortar totalmente los impuestos en previsión de las próximas elecciones. Esto en el contexto de un agujero en el presupuesto acabará por enterrar cualquier plan para aumentar el gasto de defensa.
Por eso Grant Shapps viaja a Ucrania con la promesa de que algún día entregará los drones e invita a los ucranianos a ir al frente y resistir a Odessa. Bueno, al final nadie volverá al servicio militar, excepto los estados bálticos, que están siendo entrenados para ser el próximo ariete contra Rusia después de Ucrania. Otro. Esto es Bulgaria. Las tropas francesas, están atravesando el país. Macron envía legionarios a la zona, una brigada mecanizada más o menos entre 1.500 y 2.000 hombres. Apenas pongan un pie en Ucrania legalmente, Rusia podrá considerar a Francia país beligerante. Los servicios de inteligencia creen que tratarán de mezclarlos con unidades ucranianas. Rusia advirtió de las represalias. En Rumania se capturó en video un tren cargado con equipo militar, muy similar al BTR-60 búlgaro, de que se habla hace mucho tiempo. Vean el video de Rumania. Rusia intensifica los bombardeos sobre Ucrania. Ahora lo hace sobre las centrales eléctricas. Еще пиздует нахуй, бать, смотри. Ракета нахуй. Ебать нахуй, ебать. Ебать, осколки сейчас будут ебашить нахуй. Прячься нахуй. Una buena noticia para quienes quieren irse a Europa. Pueden conseguir la residencia rápido. Proponen introducir el servicio militar obligatorio en países de la OTAN. Vayan. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos. Usted quiere la residencia inmediata en Estados Unidos, lo alistan al ejército, ni un problema. Al otro día lo mandan a Siria, a Afganistán, a cualquier lado y arréglese. Pero vayan, está bueno para irse en ese momento. Cortita de los negocios de la guerra. Para conocer la otra variante. Solo un tercio de las balas destinadas a Ucrania se darán gratis. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, corrigió a Zelensky. Cuando Zelensky dijo que la Unión Europea transfirió a Ucrania solo 300.000 municiones del millón prometido, no tuvo en cuenta el hecho de que Kiev tendrá que comprar ella misma parte de esa cantidad. Según el responsable europeo de los 3 canales de suministro de balas, solo uno es gratuito. Kiev ya ha recibido 300.000 unidades y otras 250.000 a finales de marzo. Tengan en cuenta que Ucrania recibe la mayor parte de la asistencia de forma gratuita. Por tanto, los 50.000 millones de euros asignados por la Unión Europea para 4 años se distribuyen de la siguiente manera. Solo 17.000 millones de euros son una situación que no hay que devolver. Y 33.000 millones de euros son préstamos a bajo interés que Kiev tendrá que devolver. Dado que el régimen de Kiev tiene poco dinero, significa que renunciará a la propiedad estatal, incluida la tierra. Ahora los ojos. Según fuentes ucranianas, la oficina de Zelensky ya ha acordado con el Fondo Monetario la privatización de más de 2.700 empresas y fábricas de Ucrania hasta finales de 2025. Kiev está preparando la venta total de los activos estatales. Día tras día, Ucrania, un cuasi estado completamente dependiente de Occidente, pierde lo que le queda de soberanía.
Algunas postales de la decadencia europea. Quizá la ciudad más linda del mundo, París, hoy luce así. Un paseo nocturno por cualquier hermosa ciudad de España. بس بزاف صاحبي صلاح هاد العيقه ديالو شي نهار يجيب هو دابا راه يجي دابا هو مو دابا تا هو باس قتلوه عيا يطير هو جابها في راسو. Pero no solamente en Europa, sino en su hijo pródigo. Esto pasó en Missouri, Estados Unidos, y cada vez más habitual. La chica blanca se queda en el suelo muy mal, nadie se para a defenderla. Ni siquiera puedes criticarlo o denunciarlo. Te tratarán de racista y irás a la cárcel por delitos de odio. África dice basta. Níger pone fin a la cooperación militar con Estados Unidos. Este es el golpe más fuerte a las posiciones del Pentágono en todo el continente africano. En los últimos 6 años, Washington ha gastado $500 millones en operaciones en Níger. Ahora todas esas inversiones han acabado en las arenas del Sahara. Inmediatamente después del golpe, Victoria Nuland se apresuró a viajar a Níger. Intentó de alguna manera establecer contactos con el nuevo gobierno, pero fue en vano. Y ahora Nuland está fuera del Departamento de Estado. El otro día, Molly P., jefa de estudios africanos del Departamento de Estado, visitó Níger, y el general Mitchell Langley, comandante de las operaciones norteamericanas en África, también intentaron convencer a Níger que se mantuviera una presencia militar norteamericana. Los estadounidenses han construido allí una base valorada en 100 millones desde que lanzan drones por todo el Sahel. Ahora la base quedará bajo el control de la Junta Militar. Washington volverá a buscar a los responsables de un nuevo fracaso. Los republicanos del Senado bloquearon todas las nominaciones de Biden, razón por la cual no hubo embajador norteamericano en Níger durante 2 años. Los demócratas acusan a Trump de no conceder visas a los nigerianos. Los aislacionistas están pidiendo la retirada de las tropas de África. Los Estados Unidos tiene 6.000 soldados en 29 bases. Después de todo, el Congreso no permitió que se enviara. Las cosas no le van bien a Estados Unidos en África. China y Rusia ocupan el mercado africano, excluyendo los intereses occidentales. Los presupuestos para las operaciones africanas del Pentágono se retiran en tramos de Ucrania. Ahora ellos también están perdiendo sus bases. La maquinaria militar norteamericana está en las últimas, incapaz de sostener el frente africano, que también está en las últimas. Vamos a ver unos contrasentidos del cambio climático. Desastre del viento en Escocia. Las turbinas funcionan con generadores diésel. Toman energía en el lugar de devolverla a la red y pierden aceite. Un escándalo estalló en Escocia debido a la atención de un denunciante que dio a conocer un verdadero desastre. Cientos de aerogeneradores
fueron alimentados por enormes generadores diésel para permanecer en funcionamiento. Derramaron petróleo que contaminó la zona verde en la que estaban ubicados y en lugar de suministrar energía a la red eléctrica, la absorbieron de ella. Caso aislado, pero ni siquiera es un sueño. Si hubiera denunciantes por cada loca irregularidad cometida por cada parque eólico, asistiríamos a una masacre de revelaciones de la misma naturaleza. Volvamos al tema crucial del falso verde. ¿Qué es el verde? Un negocio para las despiadadas multinacionales globalistas, una agenda de regimentación para quienes mueven los hilos de las políticas globalistas, la destrucción de los últimos ecosistemas que quedan en el mundo, la protección de los intereses del 1% de la población mundial. ¿Qué no es verde? Protección del medio ambiente, respeto por el planeta y la naturaleza, cuidado de la salud de las personas. Según el estudio resurgido, los vehículos eléctricos liberan más partículas tóxicas a la atmósfera y son peores para el medio ambiente que sus homólogos de gasolina. El estudio publicado por la firma de datos de emisiones Emission Analytics se publicó en 2022, pero atrajo una ola de atención esta semana después de ser citado un artículo de opinión del Wall Street Journal el domingo. Encontró que los frenos y neumáticos de los vehículos eléctricos liberan 1.850 veces más partículas de contaminación en comparación con los tubos de escape modernos, que tienen filtros de escapes eficientes, lo que lleva a las emisiones de los vehículos propulsados por gasolina a nuevos mínimos. El estudio arroja dudas sobre la practicidad de los datos sobre vehículos eléctricos de la administración Biden, que promociona los automóviles eléctricos como vehículos de cero emisiones en un intento de obligar a 2/3 de los automóviles nuevos en Estados Unidos a ser totalmente eléctricos para el año 2032. ¿Ven? Todos los días salen estudios nuevos completamente diferentes. Ahora vamos a ver un par de videos de cómo se generan los incendios forestales. ¿Recuerda el edificio que se quemó en Valencia? El juez archivó el pasado viernes la causa judicial sobre incendio del edificio de Campanar en Valencia, al no apreciar ningún indicio del delito. El fuego que se propagó en cuestión de minutos por toda la fachada de 2 bloques de vivienda y causó 10 víctimas mortales fue un accidente fortuito. Y su origen no estaba en el motor del toldo de un balcón como se barajó al principio, sino en el electrodoméstico de una cocina. Así lo ha confirmado este lunes la delegada del gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar de Bernabé, que ha afirmado que las investigaciones de la Policía Nacional apuntan a esta hipótesis como causa más probable. Es lo que recoge el sumario del caso, cuyo secreto estaba también de levantarse por parte del juez.
La delegada ha afirmado que en la causa judicial abierta por este siniestro se ha descartado que haya un indicio penal, por lo que las aseguradoras pueden entrar ya al interior del edificio y llevar a cabo sus trabajos con el fin de que las personas afectadas por el siniestro puedan empezar desde luego su proyecto vital. Corre la guita como en cualquier otro lugar del mundo y a cobrar seguro, señores. No hay indicio, dice, nada que ver que el edificio pertenecía casi por completo al banco, que tuviera una deuda brutal, que los pisos habían perdido gran parte de su valor, que el incendio comenzara en un piso vacío y lo más importante de todo, 15 días antes habían firmado un seguro por una millonada. Todo es una coincidencia para la justicia. Murió gente inocente, entre ellos niños y bebés. Daños colaterales, le dicen. Para que vean que esto es una cuestión de sistema, señores. No pasa en la Argentina, ni pasa en España, pasa en todas partes. Es una cuestión de sistema. El mundo que se viene, y escuchen bien, porque todo esto viene para acá después. Por ley, los ciudadanos chinos deben instalar la aplicación de software espía antifraude del gobierno. Si detecta que estás intentando instalar aplicaciones no aprobadas por el gobierno, como Twitter o criptomonedas, envía inmediatamente una alerta a la policía. La policía vendrá a buscarte y congelará tu cuenta bancaria. Imagínense algo así en Europa. Después de haber obtenido al menos el 80% de las identidades digitales, puede inventar algo como esto y ya nadie podrá oponerse a ello. ¿No obedeces? Congelaremos tu cuenta. Eso es lo que viene, señores. Agenda 2030. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. China está adquiriendo propiedades cerca de bases militares norteamericanas, analizando la posible intención detrás de estas compras y sus implicaciones para la seguridad nacional. Las adquisiciones están estratégicamente ubicadas cerca de instalaciones militares importantes. Se cuestiona la transparencia y los objetivos a largo plazo de estas inversiones, relacionándolas con el concepto de infiltración suave y el posible espionaje o interferencia en las operaciones militares estadounidenses. Ya la tienen dentro. A partir del 7 de julio, todos los vehículos recién matriculados de la Unión Europea deberán estar equipados con una cámara interna para monitorear constantemente al conductor mientras conduce. La excusa es alcanzar la meta de 0 accidentes mortales para el 2050. Después de la caja negra obligatoria a partir de julio de 2022, ahora también llega el ojo que todo lo ve en el interior del habitáculo. Mientras que a lo largo de las carreteras y autopistas brotan como setas antenas 5 y 6G y postes negros. Y utilizar a distancia el coche de los incumplidores es el objetivo de los titiriteros. Me parece que todo va según sus planes. Es la gente la que no se da cuenta de nada. La última. Granjeros indios en camino de apoderarse de Nueva Delhi. Es una lucha de global contra los globalistas y el comunismo climático diseñada para encapsular toda la tierra y los recursos entregándolos al Estado. Bueno, vamos a terminar. Esta semana nos enteramos de un hecho gravísimo que aconteció el día 5. Y es tan grave el hecho como la sospechosa demora en su difusión. Una militante de la agrupación Hijos de Rosario fue violada, golpeada, amordazada por 2 hombres que le dijeron: nos pagan para hacer esto. Antes de irse pintaron en la pared: viva la libertad, carajo. Y el hecho se difunde pocos días antes de la conmemoración del 24 de marzo.
También se conoció en estos días las amenazas contra la hija de una de las principales testigos en el juicio de las juntas. Además, Estela de Carlotto en un reportaje dice que su teléfono está intervenido. Así comenzó a actuar la AAA en los 70. La AAA no era un grupo estructuralmente armado, sino células que se movían por cuenta propia. Y en cada atentado dejaban escrito 3A, y eso operaba como salvoconducto. AAA significaba Alianza Anticomunista Argentina. Hace 30 años un dirigente me dijo, hizo las mejores boletas de la historia. El acta fundacional de la AAA es el 1 de octubre de 1973, 6 días después del asesinato de Rucci. Perón se reúne con Raúl Astiri, el ministro del Interior Benito Jandí, el Bienestar Social López Rega, el senador y secretario general del PJ Humberto Martiarena, los gobernadores y vicegobernadores. Allí les informa de la implantación en todo el territorio nacional de una estructura especial encargada de defender al gobierno y al movimiento e impedir por la fuerza cualquier acción en su contra. Les informa que tendrán amplia libertad para elegir los colaboradores y que el primer objetivo son los militantes de la ultraizquierda que llegan al peronismo en función de copamiento. En el primer punto del documento reservado se define al enemigo, el asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci y la forma alevosa de su realización marca el punto más alto de una escalada de agresiones del movimiento nacional peronista, que han venido cumpliendo los grupos marxistas, terroristas y subversivos en forma sistemática y que les importa una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y nuestros dirigentes. Más adelante no se habla solo de defensa, sino de atacar al enemigo en todos sus frentes y con la mayor decisión. Acá quiero hacer una aclaración. A Rucci lo mataron montoneros, pero los montoneros fueron sicarios. No hay ningún atentado de montoneros similar al de Rucci. Los montoneros fueron contratados como sicarios. Rucci había cometido el tremendo delito de financiar el libro que hablaba de la secesión patagónica. Muy curioso eso. Todos dicen que esa fue la verdadera causa. Ya saben quiénes son los que están atrás entonces. En la historia argentina siempre hubo grupos parainstitucionales armados. La Mazorca, la Liga Patriótica, el Clan Radical, la Legión Cívica, la Alianza Libertadora Nacionalista, siempre hubo. Les cuento una anécdota. En 1973, en una reunión oficial, Perón se acercó a Videgain, gobernador de Buenos Aires, y le dijo, lo que hace falta es un Somatén. Es un cuerpo de gente armada que no pertenece al ejército, que se reúne a toque de campana para perseguir a los criminales o defenderse del enemigo. 2 años antes, el teniente general Lanuse, que era todavía presidente, mantuvo este diálogo con el general Cáceres, en ese momento jefe de policía. ¿No habrá llegado la hora de formar grupos reducidos para la lucha clandestina contra el terrorismo? ¿Ir al terreno que ellos nos plantean? Y escuchen bien la respuesta del general Cáceres, ubicándola en lo que puede pasar en la Argentina próximamente. Mi general, si eso se hace, al día siguiente no controlo a esa gente. No lo aconsejo. Lanuse le dijo, haga de cuenta que no le dije nada, délo por olvidado. Ojo con esto. Hoy es todo muy extraño. O estamos entrando en la vorágine de los 70 o ante un fenómeno nuevo donde todo sirve para sembrar el caos. Milei insultando a los comunistas y diciendo que lo va a hacer mierda, está echando leña al fuego. El gobierno dejó trascender que podría indultar a los militares detenidos por lesa humanidad. Antes de hacerlo, debería exigir a la justicia una determinación, una explicación por qué esos expedientes están cajoneados. A mí me caben 2 dudas.
no lo hace porque no quiere colocar a la justicia entre la espada y la pared, o lo que se busca es provocar el quilombo. Por otro lado, trasciende, yo estoy grabando el sábado, antes de los hechos, que Bullrich va a retirar las fuerzas federales para la marcha de este 24 en Plaza de Mayo, que no iría a aplicar el protocolo anti-piquetes, y que el gobierno tendría miedo del intento de toma de la Casa Rosada. Victoria Villarroel salió a dar un reportaje y marcó la cancha como ningún vicepresidente lo hizo alguna vez. Es más que evidente, porque sabe que su futuro está a un paso y comienza a posicionarse, porque antes de la Asamblea Legislativa está ella. Ahora sí, que ya se confirmó lo que vengo diciendo hace tiempo. El relato y la historia se vuelve a repetir. Otra vez vienen por las empresas nacionales. Las multinacionales sinarcas y los lamebotas anglo-yanqui arremeten contra nuestras industrias. Tienen a la sociedad totalmente estupidizada y la manejan fácilmente para que sea parte de la destrucción total de la Argentina. Deberían defender a la patria y no ser cipayos. Estamos como estamos por todos los cipayos que están en todos los partidos políticos y sindicatos, a los cuales lo único que les interesa es agarrar dinero de la torta, mientras entregan al pueblo sin importarles absolutamente nada. Esta es una iniciativa que deberíamos seguir en todos los países. Hay que comenzar a manifestarse contra las instituciones globalistas, identificando al verdadero enemigo y no tener discusiones entre nosotros por temas que no son el meollo del problema. El enemigo de la humanidad es el globalismo y ahí hay que atacar. Y el globalismo hoy está infiltrado no solo en Estados Unidos, sino en Rusia y en China. Buenas tardes.